Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Moya, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela 45 del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Y a continuación, en esta exposición, hablaré un poco sobre lo que es el Código de Hammurabi. ¿Qué es el Código de Hammurabi? Es un conjunto legal de normas que es bastante antiguo y se remonta a los años 1750 a.C., que fue escrito por el rey de Babilonia, luego de que le fue entregado el poder a través del rey del sol y se le entregó a él, que era el rey de la justicia. ¿Cuáles son las características de esta época? Particularmente, esta época se caracterizaba por la división de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad siempre ha estado dividida y de hecho en la actualidad también lo está, pero acá era diferente porque la división era entre las personas libres, entre los esclavos y por supuesto los esclavos tenían un precio ante las personas libres, también estaban las personas de mucho dinero y toda esta división de la sociedad generó que se crearan reglas que muchas veces los beneficiaban a ellos. Sin embargo, siempre se buscaba como la forma más justa de manejarlo. Además de esto, también se caracterizaba por los precios variantes de los productos de trabajadores responsables. Cuando hacemos referencia a los trabajadores responsables, queremos denotar que no eran responsables en el sentido de una asistencia pulcra, no, es que eran responsables de lo que hacían mal o bien dentro de sus labores. Y en esta época era bastante común la pena de muerte ante las actividades ilícitas. Algunos ejemplos de las sanciones que fueron impuestas por el rey de Babilonia eran las siguientes. Si un hombre ha ejercido el bandidaje y se le encuentra, será condenado a muerte. Entonces, en estas reglas es importante notar que no hay una diferenciación entre em, directamente entre lo legal y a la vez jurídico. ¿Por qué? Porque estas reglas simplemente tratan a todos por igual. Y por supuesto, particularmente se pudiera decir que estas reglas hacían mención a las actividades o sucesos más recurrentes de la época. Entonces, era bastante común, en este caso, el bandidaje. Y cuando encontraran a una persona ejerciéndolo, es decir, como lo llamaríamos en la época de ahora, infraganti, era condenado a muerte inmediatamente, sin derecho a, como se conoce ahora, abogados o a mediaciones o pagos de fianza. Si un hombre conoce carnalmente a su hija, se desterrará a ese hombre de la ciudad. Esto también hace referencia a uno de los sucesos más comunes a través de los años que pues particularmente considero que aún sigue siendo bastante común, pero me parece que no era no era tan, digamos, tan grave el castigo o la sanción que le asignaban a esto, debido a que hace referencia a la violación de sus hijos, de sus hijas, de un hombre hacia su hija, simplemente desterrado de la ciudad. Me parece que este también debía ser condenado a pena de muerte. Además de esto, si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Todas estas reglas, cabe destacar que son reglas muy literales, es decir, las manos realmente eran cortadas físicamente, a pesar de que hubiese una mediación, a pesar de que tal vez fuera en defensa propia, no era de relevancia si no se cumplía exactamente como lo decía la regla. También hacen referencia a la siguiente: si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo. En esto es importante destacar por qué dice un hombre libre y cuál es la diferencia en ese caso que existía entre los derechos de los hombres libres y los esclavos. ¿Por qué? Porque ellos también tenían una regla que no aparece acá reflejada, que decía que si un hombre había reventado el ojo de un esclavo, solamente debía pagarle al esclavo la mitad de lo que valía. Por ejemplo, si el esclavo era golpeado por un hombre y el esclavo tenía un valor de 500 euros, por poner una moneda, el hombre que lo golpeó sin razón aparente o sin una justificación
a menos que fuera en defensa propia, tenía que pagarle al esclavo el 50% de lo que él valía, es decir, 250 euros. Además, si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces, quiero desheredar a mi hijo, y los jueces determinarán los hechos de su caso, y si no se ha demostrado las razones de desheredación del padre, no podrá desheredar a su hijo. Entonces, en estos casos, si un padre tenía la potestad o deseaba desheredar a un hijo sin tener una justificación aparente que fuera lo suficientemente grave y que fuera determinada a través de los jueces, este no tenía el derecho de hacerlo. Finalmente, vamos a hacer mención a lo que es la importancia de la ingeniería en la vida contemporánea. Cabe destacar que la vida contemporánea inició en 1789 hasta la actualidad, y desde ese periodo de tiempo hasta el día de hoy han habido grandes avances a través de la ingeniería, pues la ingeniería se encuentra en todo lo que nosotros nos rodea y lo que funciona. Uno de los avances importantes dentro de la ingeniería civil, particularmente que se pudiera destacar, y me pareció bastante relevante mencionarlo, es el uso de los softwares, que claro, fueron desarrollados a través de la ingeniería en sistemas, ya que hace muchos años, antes de ser desarrollados los software, los ingenieros civiles, para poder realizar las mediciones necesarias para la construcción de las edificaciones, requerían de aparatajes y cálculos complejos que ahora simplemente se pueden realizar a través de vaciar datos dentro de un software específico. Además de esto, la ingeniería de la mano de la arquitectura, en este caso, como se muestra acá, ha desarrollado lo que es la construcción de ciudades verticales, lo cual es muy importante y a mi punto de vista es un avance que va a perdurar por el resto de los años, debido a que las construcciones verticales han permitido hacer un manejo de la sobrepoblación en la que nos encontramos y haciendo un buen uso del espacio aéreo que tenemos disponible. Además de eso, uno de los inventos más importantes, de los avances que han aportado mucho para poder desarrollar otros avances, es el del Internet, debido a que el Internet es lo que particularmente en este momento, sobre todo en esta época de pandemia, nos ha permitido seguir avanzando a través de donde sea que nos encontremos, bien sea en nuestros hogares, en nuestras escuelas, universidades o nuestros sitios de trabajo. Entonces, los avances que ha generado la ingeniería realmente son innumerables, y se podría decir que a pesar de que cada día estamos descubriendo más cosas y pensamos que ya hay muchas cosas que se conocen y que cada vez hay que estudiar menos, pues todo lo contrario, porque con cada cosa que se desarrolla hay que desarrollar 3 teorías más sobre eso. Entonces, particularmente considero que la importancia de la ingeniería en la vida cotidiana es alta, y realmente es necesario que sigan insistiendo y sigan formándose ingenieros en las instituciones y formando ese pensamiento crítico, ese pensamiento analítico, que es aquel que nos lleva a la curiosidad, es aquel que nos lleva a hacer las cosas mejor cada día y de alguna manera ingeniarnos nuevas técnicas y nuevas metodologías para que sean un aporte para nuestro futuro y para el futuro de los nuestros. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi presentación.